Hace 3 años todos creían que ella había muerto. Se había perdido en una misión clasificada, le habían otorgado una medalla póstuma. Su expediente había sido cerrado. La teniente María Santos era solo un nombre que vivía en los monumentos. Pero hoy, cuando la base militar estaba bajo asedio enemigo, ese disparo imposible desde 200 metros de distancia con una pistola dejaría a todos los soldados congelados. Porque ese disparo venía de una mujer que había muerto hace 3 años. Los registros militares no mienten. Al menos eso pensaba todo el mundo. El 12 de agosto de 2021, la teniente María Santos había sido declarada oficialmente muerta en acción durante la Operación Viento Nocturno. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su compañera de escuadrón, la sargento Ana Herrera, fue la única sobreviviente que regresó con la noticia devastadora. Pero lo que nadie sabía era que esos registros estaban mintiendo. Durante 3 años, mientras la base siguió funcionando, mientras nuevos reclutas llegaron y veteranos se retiraron, mientras los protocolos cambiaron y las amenazas evolucionaron, un fantasma había estado viviendo entre las sombras. Un fantasma que había perfeccionado el arte de la invisibilidad hasta convertirse en parte del mobiliario de la base. La verdad era que María Santos no había muerto en esa misión. Su desaparición había sido cuidadosamente orquestada por ella misma después de descubrir algo que la habría convertido en un blanco. Y durante 3 años había estado observando, esperando, preparándose para el momento en que su base natal necesitara desesperadamente las habilidades que oficialmente habían muerto con ella. Porque cuando los sistemas de seguridad de la instalación más protegida de la región fallaron simultáneamente, cuando francotiradores enemigos tomaron posiciones estratégicas alrededor del perímetro, cuando los mejores soldados de la base se encontraron atrapados sin salida aparente, solo había una persona que podía hacer el disparo imposible que cambiaría todo. Y esa persona, según todos los registros oficiales, llevaba 3 años muerta. La base militar San Rafael había sido diseñada como una fortaleza impenetrable. Muros de concreto de 3 metros de altura rodeaban el perímetro. Torres de vigilancia equipadas con tecnología de última generación monitoreaban cada ángulo. Y un sistema de seguridad multicapa garantizaba que ni siquiera una mosca pudiera entrar sin ser detectada. Pero a las 05:30 horas de esa mañana de octubre, toda esa tecnología se había vuelto inútil. La sargento Ana Herrera, ahora de 32 años, observaba las pantallas de seguridad con una expresión que sus subordinados nunca habían visto antes. Durante 3 años, había cargado con la culpa de haber sobrevivido cuando su mejor amiga había muerto. Durante 3 años, había mentido en cada informe oficial sobre lo que realmente había pasado en esa misión. Durante 3 años había esperado este momento, aunque rogaba que nunca llegara. Las cámaras mostraban lo imposible. 12 francotiradores enemigos habían aparecido simultáneamente en posiciones que les daban vista completa de la base, sin que ningún sensor los hubiera detectado acercándose. Los sistemas de comunicación habían sido saboteados desde adentro. Las salidas estaban bloqueadas. Era una trampa perfecta, ejecutada con precisión militar que solo alguien con conocimiento interno podría haber planeado. «Sargento», murmuró el joven soldado Martínez desde su estación. «Las posiciones de los francotiradores son perfectas. Tienen cobertura total del patio principal. Cualquier movimiento será detectado». Ana sabía que tenía razón. Había estudiado esas mismas posiciones años atrás, cuando ella y María habían hecho ejercicios tácticos sobre cómo defender la base de exactamente este tipo de ataque. Las posiciones eran letales porque proporcionaban líneas de tiro cruzadas que convertían el área central en una zona de muerte. «¿Cuántos de nuestros tiradores están en posición?», preguntó Ana, aunque ya conocía la respuesta. «Ninguno, sargento. Los francotiradores enemigos los tienen cubiertos. Cualquier intento de contraataque resultará en bajas masivas». El coronel Vázquez irrumpió en el centro de control, su uniforme impecable contrastando con la expresión de pánico apenas contenido en su rostro. Ana lo había visto mantenerse calmado durante simulacros y ejercicios, pero esto era diferente. Esto era real, y las vidas de 300 soldados dependían de las decisiones que se tomaran en los próximos minutos. «Sargento Herrera, necesito opciones», ordenó Vázquez. «¿Cuál es nuestra situación táctica?». Ana miró las pantallas una vez más. Los francotiradores enemigos habían elegido sus posiciones con precisión quirúrgica. Torre Norte, edificio de administración, hangar este, almacén sur. Cada posición complementaba las otras, creando una red de fuego cruzado que haría imposible cualquier movimiento en el área central.
Señor, dijo Ana, su voz traicionando la tensión que había estado acumulando durante 3 años. Estamos viendo una operación coordinada con conocimiento interno detallado. Nuestros francotiradores no pueden tomar posiciones sin exponerse. Necesitamos un disparo desde un ángulo que ellos no hayan considerado. ¿Qué ángulo?, preguntó Vázquez. Ana sabía la respuesta, pero no podía decirla. Había solo una posición en toda la base que podría proporcionar el ángulo necesario para neutralizar la amenaza. La torre de agua abandonada en el sector este, una posición que solo 2 personas habían usado jamás durante entrenamientos clasificados. Una posición que requería no solo habilidades de francotirador excepcionales, sino conocimiento específico sobre distancias, compensación por viento y trayectorias balísticas que solo se obtenía después de años de entrenamiento especializado. Una posición que solo María Santos podría usar efectivamente. Pero María Santos estaba muerta. Al menos eso decían los registros. Antes de que Ana pudiera responder, todas las pantallas del centro de control se volvieron negras simultáneamente. Por 5 segundos que parecieron una eternidad, el corazón tecnológico de la base quedó completamente ciego. Cuando los sistemas se reactivaron, Ana vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura solitaria había aparecido en la torre de agua abandonada. Una figura que se movía con precisión militar hacia la posición de francotirador que Ana recordaba de entrenamientos realizados años atrás. Sus manos comenzaron a temblar. En los barracones del sector norte, la soldado primera clase Carmen Ruiz estaba organizando la evacuación de personal no combatiente cuando escuchó el primer disparo. No fue el sonido de un rifle de francotirador estándar, fue algo diferente, más seco, más preciso. El sonido de una pistola disparada a distancia extrema. Carmen había crecido escuchando historias sobre la legendaria Teniente Santos, la francotiradora más precisa en la historia de la base. Los veteranos hablaban de sus habilidades casi sobrenaturales, de disparos imposibles realizados bajo condiciones extremas. Pero esas eran solo historias, leyendas. Santos había muerto hace 3 años. El segundo disparo llegó 30 segundos después. Luego un tercero, cada disparo seguido por el silencio de una posición enemiga que ya no transmitía. ¿Qué está pasando ahí afuera?, preguntó uno de los reclutas más jóvenes. Carmen se asomó cuidadosamente por la ventana reforzada del barracón. A través de sus binoculares pudo ver la torre de agua abandonada, y por un momento, solo por un momento, captó un destello de movimiento. Una figura vestida con equipo táctico civil, no uniforme militar, que se movía con fluidez entre las sombras de la estructura. Era una mujer. No podía estar segura desde esa distancia, pero algo en la forma de moverse, en la precisión de cada gesto, le recordó a las historias que había escuchado sobre María Santos. Pero eso era imposible, ¿verdad? El cuarto disparo neutralizó al francotirador en la torre norte. El quinto eliminó la amenaza del hangar este. Uno tras otro, los tiradores enemigos que habían convertido la base en una trampa mortal comenzaron a desaparecer de sus posiciones. Carmen activó su radio. Centro de control, aquí Barracón Norte. ¿Tenemos francotiradores propios en el sector este? La respuesta llegó después de una pausa que reveló la confusión en el centro de comando. Negativo, Barracón Norte. Todos nuestros tiradores están en posiciones defensivas. No tenemos activos en esa área. Carmen enfocó sus binoculares nuevamente hacia la torre de agua. La figura había cambiado de posición, moviéndose con una táctica que reconocía de los manuales de entrenamiento avanzado. Era la técnica de disparo y movimiento, que solo los francotiradores más experimentados dominaban. Y mientras observaba, Carmen se dio cuenta de algo que la hizo contener la respiración. La distancia entre la torre de agua y las posiciones enemigas era de aproximadamente 200 metros. La figura estaba usando una pistola, no un rifle de francotirador. Hacer disparos precisos letales con una pistola a esa distancia era teóricamente posible, pero requería un nivel de habilidad que bordea lo sobrehumano. Solo había escuchado de una persona capaz de tales hazañas, y esa persona había muerto hace 3 años. En el centro de control, Ana Herrera observaba las pantallas con una mezcla de alivio y terror. Una tras otra, las posiciones enemigas se silenciaban. El ataque coordinado que había amenazado con aniquilar a todos en la base estaba siendo desmantelado por un solo tirador con precisión quirúrgica. «Sargento», dijo el coronel Vázquez, ¿tiene idea de quién está proporcionando apoyo de francotirador? Ana sabía exactamente quién era, pero no podía decirlo. No podía explicar que durante 3 años había estado guardando el secreto más grande de su vida militar.
No podía admitir que María Santos no había muerto en esa misión, sino que había fingido su muerte para protegerse de algo aún más peligroso que los enemigos que enfrentaban hoy. No, señor, mintió Ana, pero quienquiera que sea, está salvando nuestras vidas. El séptimo disparo resonó a través de la base, seguido por el octavo. Carmen contó mentalmente las posiciones enemigas que habían sido neutralizadas. Solo quedaban 4 francotiradores activos, pero estaban en las posiciones más difíciles de alcanzar. Fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento. La figura en la torre de agua se había movido a una posición completamente expuesta. Desde cualquier ángulo táctico, era una maniobra suicida. Los francotiradores restantes tendrían línea de tiro clara hacia esa posición. Pero Carmen comenzó a entender la estrategia. Al exponerse deliberadamente, la figura estaba forzando a los francotiradores enemigos a revelar sus posiciones exactas para tener oportunidad de disparar. Era una táctica de sacrificio calculado que requería confianza absoluta en las propias habilidades. Los disparos enemigos llegaron simultáneamente desde 3 direcciones diferentes. Carmen vio destellos de los cañones desde las posiciones ocultas que los francotiradores habían estado protegiendo cuidadosamente. Pero la figura en la torre no cayó. En cambio, en menos de 2 segundos, respondió con 3 disparos propios. 3 disparos con una pistola, desde 200 metros de distancia, hacia blancos que acababan de revelar sus posiciones por fracciones de segundo. Los 3 disparos encontraron sus objetivos. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 30 segundos que parecieron una eternidad, ningún sonido se escuchó en la base excepto el viento corriendo entre los edificios. Luego, lentamente, la figura en la torre de agua comenzó a descender. Carmen mantuvo sus binoculares enfocados mientras la mujer bajaba de la estructura con movimientos fluidos que demostraban años de entrenamiento militar. Cuando finalmente tocó el suelo y comenzó a caminar hacia los barracones principales, Carmen pudo ver su rostro claramente por primera vez. Su corazón se detuvo. Era María Santos, sin duda alguna, 3 años mayor, con el cabello más corto y cicatrices nuevas que hablaban de experiencias que no aparecían en ningún registro oficial. Pero definitivamente era la mujer cuyo funeral había asistido hace 3 años. Carmen dejó caer los binoculares y corrió hacia la radio. Centro de control, aquí Barracón Norte. Necesito hablar con la sargento Herrera inmediatamente. Pero antes de que pudiera transmitir, una mano se posó suavemente sobre su hombro. No es necesario, dijo una voz que Carmen reconoció de grabaciones de entrenamiento que había estudiado. Ya viene en camino. Carmen se volvió lentamente y se encontró cara a cara con María Santos. La mujer que oficialmente había estado muerta durante 3 años estaba parada a 2 metros de distancia, con una pistola Glock modificada todavía humeando en su mano derecha. «Teniente Santos», Carmen susurró, sin poder creer lo que estaba viendo. «Solo María», respondió Santos con una sonrisa cansada. «Mi rango murió hace 3 años, junto con todo lo demás de mi vida anterior». A través de la ventana, Carmen pudo ver soldados emergiendo cautelosamente de sus posiciones defensivas, realizando que la amenaza había pasado. En pocos minutos, toda la base sabría que habían sido salvados por alguien que no debería existir. «¿Por qué?», preguntó Carmen. «¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué desaparecer?». María miró hacia el centro de la base, donde sabía que Ana estaría esperándola. Después de 3 años de silencio, era hora de revelar la verdad que había estado protegiendo. «Porque descubrí que la misión en la que se suponía que debía morir no fue un accidente», dijo María simplemente. «Fue un intento de asesinato, y hasta hoy no sabía si las personas responsables seguían en posiciones de poder». Antes de que Carmen pudiera hacer más preguntas, la puerta del barracón se abrió y Ana Herrera entró corriendo. Al ver a María, se detuvo en seco, sus ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años. «María», susurró Ana. «Hola, Ana», respondió María. «Siento haber tardado tanto en volver a casa». Las 2 mujeres se abrazaron en el centro del barracón, y Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando la reunión de 2 soldados que habían compartido un secreto que podría haber costado ambas sus vidas. «¿Cómo supiste que vendían hoy?», preguntó Ana cuando finalmente se separaron. María señaló hacia una pequeña radio modificada que llevaba en su equipo táctico. «He estado monitoreando las comunicaciones de la base durante 3 años. Cuando detecté que alguien había vendido información sobre nuestros protocolos de seguridad, supe que el ataque era inminente». «¿Quién?», preguntó Ana, aunque por la expresión en el rostro de María, sospechaba que ya conocía la respuesta. «El mismo oficial que ordenó nuestra misión suicida hace 3 años», respondió María. «El teniente coronel Mendoza.
Ha estado vendiendo información a grupos mercenarios a cambio de dinero que deposita en cuentas offshore. Carmen se dio cuenta de que estaba escuchando información que probablemente la convertiría en un blanco también. Pero antes de que pudiera preocuparse por su propia seguridad, escuchó pasos corriendo hacia el barracón. El coronel Vázquez apareció en la entrada, acompañado de 4 soldados armados. Su expresión era una mezcla de alivio, confusión y algo que parecía reconocimiento. «Sargento Herrera», dijo Vázquez, «los informes indican que tenemos un francotirador no identificado que neutralizó la amenaza enemiga. ¿Puede explicar la situación?». Ana miró a María, quien asintió casi imperceptiblemente. «Señor», dijo Ana, enderezándose en posición de atención, «me gustaría presentarle a la teniente María Santos». Los ojos de Vázquez se ampliaron mientras procesaba la información. «Teniente Santos murió hace 3 años». «No, señor», intervino María, dando un paso adelante. «La teniente Santos desapareció hace 3 años después de descubrir que alguien en el comando estaba vendiendo información clasificada a grupos hostiles, y ese alguien acaba de usar esa información para coordinar el ataque de hoy». Vázquez estudió el rostro de María durante un largo momento. Como oficial veterano, había aprendido a leer a las personas, y algo en la expresión de María le decía que estaba diciendo la verdad. «¿Tiene pruebas de estas acusaciones?», preguntó. María removió una pequeña unidad de almacenamiento digital de su equipo táctico. 3 años de interceptaciones de comunicaciones, transferencias financieras y coordinación de actividades hostiles. Todo rastreadle hasta la misma fuente. Antes de que Vázquez pudiera responder, su radio crepitó con una transmisión urgente. «Coronel Vázquez, aquí torre de control. El teniente coronel Mendoza ha abandonado la base sin autorización. Su vehículo fue visto saliendo por la puerta este aproximadamente 5 minutos después de que cesara el tiroteo». María y Ana intercambiaron miradas. Mendoza había huido en el momento exacto en que se dio cuenta de que su operación había fallado y que alguien había sobrevivido para contar la historia. «Coronel», dijo María, «con su permiso, creo que es hora de que la teniente Santos regrese oficialmente del servicio activo». Vázquez asintió lentamente. «Teniente Santos, está bajo arresto preventivo hasta que podamos verificar su identidad y investigar completamente estas alegaciones». «Entendido, señor», respondió María. «Pero antes de eso, hay algo más que necesita saber». Señaló hacia la ventana, donde otros soldados habían comenzado a congregarse, todos hablando sobre el francotirador misterioso que había salvado la base. «Durante los últimos 3 años, he estado viviendo como civil en el pueblo cercano, trabajando como mecánica en el taller de Rodríguez. He estado observando esta base, protegiéndola desde las sombras, esperando el momento en que mi entrenamiento sería necesario nuevamente». «¿Y por qué hoy?», preguntó Vázquez. «¿Por qué rebelarse ahora?». María miró a Ana, luego a Carmen, luego de vuelta al coronel. «Porque finalmente identifiqué a todas las personas involucradas en la conspiración, y porque esta base, estas personas, son mi familia. No iba a permitir que los mataran por la codicia de un traidor». Durante las siguientes 6 horas, María Santos fue sometida a un interrogatorio exhaustivo, verificación de identidad, análisis de las pruebas que había recopilado y confirmación de su historia a través de múltiples fuentes independientes. Mientras tanto, la noticia de su regreso se había extendido por toda la base como un incendio. Soldados que habían escuchado las leyendas sobre sus habilidades de francotirador ahora sabían que esas historias eran reales, más real de lo que jamás habían imaginado. Carmen había sido asignada como escolta durante el proceso de verificación, y durante esas horas había escuchado la historia completa de lo que había pasado 3 años atrás. La Operación Viento Nocturno había sido diseñada como una misión de reconocimiento de rutina. María y Ana debían infiltrarse en territorio controlado por grupos hostiles, recopilar inteligencia sobre movimientos de armas y regresar con información táctica. Pero cuando llegaron al punto de encuentro designado, encontraron una emboscada esperándolos. «Alguien había vendido nuestra posición exacta», explicó María mientras técnicos verificaban las cicatrices en su cuerpo contra los registros médicos militares. «Sabían nuestros nombres, nuestras especialidades, incluso detalles sobre nuestras familias». Ana había sido herida durante el tiroteo inicial, pero María había logrado crear una distracción que permitió a Ana escapar. En el proceso, María había sido dada por muerta cuando una explosión colapsó el edificio donde había tomado posición defensiva. «Pero sobreviviste», observó Carmen. «Sobreviví», confirmó María, «y durante mi recuperación en un hospital clandestino, comencé a investigar quién había tenido acceso a nuestra información de misión. La lista era corta,
Y todas las pistas llevaban a la misma persona. El teniente coronel Mendoza había estado vendiendo información militar durante más de 5 años. Operaciones, horarios de patrulla, debilidades en la seguridad, todo tenía un precio. La operación Viento Nocturno había sido solo otro día de trabajo para él. ¿Por qué no reportaste esto inmediatamente?, preguntó el interrogador principal. Porque Mendoza tenía conexiones que llegaban hasta niveles muy altos del comando, respondió María. Si hubiera regresado con acusaciones pero sin pruebas sólidas, habría tenido un accidente antes de poder testificar. Así que María había hecho lo impensable. Había permitido que el mundo creyera que estaba muerta mientras pasaba 3 años recopilando evidencia irrefutable contra toda la red de corrupción de la que Mendoza era parte. 23 oficiales en total, dijo María cuando le mostraron la evidencia que había recopilado. Desde tenientes hasta coroneles, todos tomando dinero a cambio de información que ponía en peligro vidas americanas. El sol se estaba poniendo cuando el coronel Vázquez finalmente entró en la sala de interrogatorios con una expresión que María no pudo interpretar completamente. Teniente Santos, dijo Vázquez, hemos verificado su identidad, hemos confirmado sus alegaciones sobre el teniente coronel Mendoza y hemos comenzado arrestos basados en la evidencia que proporcionó. María asintió, esperando escuchar cuál sería su castigo por 3 años de insubordinación técnica. También, continuó Vázquez, hemos recibido órdenes directas del Pentágono. Efectivo inmediatamente, está siendo promovida al rango de capitán y asignada como oficial de seguridad principal de esta instalación. María parpadeó, no segura de haber escuchado correctamente. Señor, lo que hizo hoy y lo que ha estado haciendo durante los últimos 3 años representa el más alto nivel de servicio y dedicación al deber, explicó Vázquez. Sacrificó su identidad, su carrera oficial y su vida personal para proteger a sus compañeros soldados y exponer una amenaza que podría haber resultado en la muerte de cientos de personas. Se detuvo, mirando directamente a los ojos de María. El ejército necesita más oficiales como usted, capitán Santos. Cuando María salió de la sala de interrogatorios, encontró a Ana esperándola en el corredor, junto con Carmen y aproximadamente 50 otros soldados que habían venido a ver a la mujer que había regresado de entre los muertos para salvarlos. El silencio que siguió fue respetuoso, casi reverencial. Estos soldados habían crecido escuchando historias sobre María Santos, pero las historias palidecían en comparación con la realidad de lo que habían presenciado. Ana fue la primera en hablar. Capitán Santos, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Permíteme ser la primera en darte la bienvenida de vuelta al servicio activo. La multitud estalló en aplausos. No era solo por los disparos imposibles que había hecho esa mañana, sino por los 3 años de sacrificio silencioso que había hecho para protegerlos a todos. María levantó una mano para silenciar los aplausos. Gracias, dijo, su voz llevando la autoridad tranquila que había desarrollado Tigdens su tiempo en las sombras. Pero quiero que todos entiendan algo. Lo que hice hoy no fue trabajo de una sola persona. Fue el resultado de años de entrenamiento proporcionado por este ejército, apoyo de soldados como la sargento Herrera, que mantuvieron mis secretos, y la dedicación de todos ustedes para proteger esta instalación. Hizo una pausa, mirando los rostros de los soldados que la rodeaban. Somos una familia, y las familias se protegen mutuamente, sin importar el costo personal. Carmen se adelantó desde la multitud. Capitán, dijo, ¿qué pasa ahora? ¿Volverás a desaparecer? María sonrió, y por primera vez en 3 años, fue una sonrisa completamente genuina, sin sombras de secretos ocultos o misiones encubiertas. No, dijo simplemente. Esta vez me quedo. Esta base es mi hogar, y estos soldados son mi responsabilidad. No voy a ninguna parte. Esa noche, mientras María se instalaba en sus nuevos cuartos de oficial, Ana vino a visitarla. Las 2 mujeres se sentaron en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había cambiado en un solo día. ¿Te arrepientes?, preguntó Ana finalmente. ¿De los 3 años perdidos? ¿De la vida que podrías haber tenido? María miró por la ventana hacia la base que había estado protegiendo desde las sombras. Soldados caminaban por los pasillos, seguros en el conocimiento de que estaban protegidos por personas que ponían sus vidas en línea cada día. No, dijo María. Cada día de esos 3 años valió la pena por este momento. Por saber que esta base está segura, que los traidores han sido expuestos, y que puedo servir abiertamente otra vez. Ana asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. Hay una cosa más, dijo María, alcanzando su equipo táctico y removiendo la pistola modificada que había usado esa mañana.
Esta pistola era de mi padre. Él la usó en operaciones especiales durante 20 años antes de pasármela. Hoy continuó esa tradición. Le entregó el arma a Ana. Quiero que la tengas tú, para que sepas que nunca más estarás sola en una misión. Ana aceptó la pistola con reverencia, entendiendo el peso de lo que María le estaba dando. No era solo un arma, era un símbolo de confianza, de hermandad, de la promesa de que nunca más tendrían que enfrentar las amenazas solas. Gracias, murmuró Ana. Gracias a ti, respondió María, por mantener el secreto, por darme tiempo para hacer lo que tenía que hacer, y por ser la hermana que siempre necesité. 6 meses después, la capitán María Santos se encontraba frente a una clase de nuevos reclutas en la academia militar. Su historia había sido parcialmente desclasificada y se había convertido en parte del currículo de entrenamiento sobre lealtad, sacrificio y la importancia de proteger a los compañeros soldados. El francotirador más efectivo, les decía a los cadetes, no es necesariamente el que puede hacer el disparo más difícil, es el que entiende cuándo hacer el disparo correcto. Una joven recluta levantó la mano. Capitán Santos, ¿cómo sabemos cuándo vale la pena el sacrificio personal? María sonrió, recordando cuando ella misma había hecho preguntas similares años atrás. Cuando las vidas que puedes salvar son más importantes que la vida que podrías perder, respondió. Y cuando sabes que las personas por las que luchas harían lo mismo por ti. Después de la clase, María caminó por los pasillos de la base, pasando por el memorial donde su nombre había estado inscrito durante 3 años. Ahora había una nueva placa que explicaba su regreso milagroso y su servicio continuado. Pero para María, lo más importante no era el reconocimiento oficial o las medallas que había recibido. Era el conocimiento de que cada soldado en esa base podía dormir seguro, sabiendo que alguien estaba vigilando desde las sombras, lista para hacer el disparo imposible cuando fuera necesario. La historia de la francotiradora fantasma se había convertido en la historia de la capitán María Santos, oficial de seguridad, heroína de guerra y guardiana silenciosa de quienes servían junto a ella. Y todo había comenzado con una mujer que eligió morir oficialmente para poder vivir protegiendo a otros. Una mujer que entendió que a veces el mayor servicio que puedes dar a tu país es desaparecer completamente, esperando el momento en que tu regreso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para aquellos que amas. Porque en el final, las mejores historias de heroísmo no son sobre personas que buscan la gloria, sino sobre aquellas que están dispuestas a sacrificar todo, incluyendo el reconocimiento por sus sacrificios, para mantener a salvo a otros. ¿Te ha emocionado esta increíble historia de sacrificio, lealtad y el momento cuando una heroína regresó de entre los muertos para salvar a quienes más amaba? Dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y cuéntame qué parte de la historia de la capitán María Santos te impactó más. ¿Fue el momento cuando todos descubrieron que estaba viva? ¿O cuando hizo esos disparos imposibles desde 200 metros? Si crees que historias como esta, que honran a los héroes silenciosos que sacrifican todo por proteger a otros, merecen ser contadas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque aquí en las historias humanas, creemos que las mejores historias son aquellas que nos recuerdan que el verdadero valor no siempre viene acompañado de fanfarrias, sino que a menudo florece en silencio, esperando el momento perfecto para cambiar el mundo.